Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos en el lugar en el que se encuentren, haciendo lo que estén haciendo. Bienvenidos a otra entrega de este podcast que nos remite a la historia reciente y lejana de Colombia. Cipilla. Bien, en el día de hoy un programa especial para hablar de la Justicia Especial de Paz, de la JEP, de todo el sistema de justicia acordado en los acuerdos de La Habana. Entonces, para ello nos acompaña una vez más el amigo Juan Guerra. Hola Juan, ¿cómo estás? Hernán, bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien Juan, ¿qué tal el tema de hoy? El tema de hoy, un tema interesante, además porque tenemos un invitado especial, ¿no? Así es, tenemos un invitado especial que nos va a brindar una visión distinta, creo que interesante a la luz del ejercicio del periodismo. Y nos acompaña en esta entrega del podcast Cipilla, nos va a acompañar a pillar Uriel Rodríguez Silva, periodista con un recorrido bastante extenso en medios de comunicación, especialmente en la radio. En su oficio periodístico de reportería ha cubierto el tema de reinserción, de víctimas, temas de interés nacional. Entonces, seguro han visto algunos especiales que produjo en Blue Radio, lo recuerdo en Blue Radio, hablando de los hechos históricos de la violencia colombiana. ¿Listo? Entonces, Uriel, bienvenido. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, Hernán. Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes de este podcast buenísimo que lo he venido escuchando también en sus distintas versiones de Cipilla. Gracias. Listo. Acá estamos para pillar, Uriel. Vamos a pillar la JEP, Uriel. Empecemos con el invitado, Juan, ¿te parece? Totalmente, ¿no? Listo. Uriel, desde tu perspectiva periodística, ¿qué nos puedes decir de la JEP? ¿Cómo la percibes en ese tiempo en que cubriste esta fuente, que estuviste cercano a las audiencias? ¿Cómo viste eso? Bueno, Hernán, la Justicia Especial de Paz, la Jurisdicción Especial de Paz como parte del sistema de justicia transicional y de verdad que se pactó en La Habana, pues es sin duda una gran herramienta para poder comprender lo que sucedió en Colombia y que se genere también una serie de decisiones judiciales para que no haya impunidad. Contrario a lo que muchas personas dicen, la JEP no es un sistema que valorará la impunidad, sino que generará en un futuro cercano lo que realmente debe conocerse en el conflicto armado en Colombia desde 1948 aproximadamente hasta el día de hoy. Y es como la herramienta judicial primordial de lo que se pactó en La Habana en uno de los acuerdos históricos y más importantes en palabras de los expertos, no solamente en Colombia, sino en el planeta, que han estado detrás de todos los procesos de paz en el mundo. Yo quisiera, y ahí Juan me acompaña, lo siguiente: hay que revisar un poco eso que afirma Uriel en términos de que esto es un hecho que tiene una raíz, tiene un origen, y ese origen que de pronto no, digamos que en las indagaciones, en las investigaciones uno ve que hay un desconocimiento muy amplio, ¿cierto?, sobre qué es la JEP, a qué le llamamos o qué se entiende por sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y esto finalmente tiene una raíz en unos diálogos, que es lo que pues, también se propone en este ejercicio, ¿no? Dialogar. Es el quinto punto del acuerdo de paz negociado entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano en cabeza de Humberto de la Calle como representante del gobierno y con los demás acompañantes, representantes del ejército, representantes de la oficina de presidencia, de la justicia, que en La Habana se reunieron, ¿sí?, durante casi 7 años de diálogos a hablar sobre la paz, sobre la posibilidad de hacer la paz que se logró en septiembre del 2016. Y este es el quinto punto del acuerdo de paz. Un quinto punto que se llama Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Y un punto que es trascendental
para el acuerdo de paz. Recuerdo que fue uno de los más discutidos, de los más polémicos en la opinión nacional y pues allá en la mesa, ¿no? Entonces, eso es muy importante reconocer, Juan, ¿cierto? Sí, claro, Hernán, claro, totalmente. Sí, hay que darle un valor fundamental yo creo que, Juan, ¿qué te parece a ti que se involucre en el título del punto del acuerdo a las víctimas? Bueno, es un elemento fundamental porque ahorita, como lo decía Uriel, digamos que es la columna vertebral de todo el acuerdo, ¿verdad? Un reconocimiento de las víctimas. Claramente, pues un aspecto importante que debemos nosotros también definir es, bueno, ¿qué se entiende por víctima en este contexto? Porque obviamente a partir de ahí es que se generan subsiguientemente pues las políticas derivadas pues de el acuerdo, ¿no? Entonces, no sé, ahí Uriel, te quería preguntar, dentro de este contexto, ¿qué entendemos por víctima? Y pues para que las personas que nos oyen pues puedan también hacerse una idea, ¿no? de esto. Bueno, usted lo ha dicho, es la columna vertebral. Las víctimas son el corazón, lo puedo llamar así, de la justicia especial de paz y del sistema integral, ¿no? Básicamente ellos son el eje central de todo este proceso, de todo este cumplimiento que hay después de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Pero ahí yo quiero hacer claridad en una cosa, y es que esto, por más de que que el acuerdo de paz, por más que se haya firmado entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC-EP, no significa que solo estén vinculados aquellos que hicieron parte de la entonces guerrilla. Aquí también están vinculados militares, están vinculados agentes del Estado, están vinculados civiles que van a aportarle justamente a las víctimas una verdad que obviamente no va a recuperar a los muertos, pero sí va a ayudar a esclarecer un poco lo que fue la historia de nuestro país, lo que fue la historia de Colombia y lo que sucedió en el marco del conflicto armado, donde las víctimas no simplemente fueron los secuestrados de las FARC, no simplemente fueron los asesinados por parte de las FARC, sino también las comunidades en los diferentes territorios de Colombia. El acuerdo de paz promulgó que se generara este sistema de justicia transicional, y cuando se genera esto, se crean 7 macrocasos. Cuando hago referencia a 7 macrocasos, es que en cada uno de ellos hay un grupo de víctimas, en algunos más, en algunos menos, pero que todos tienen la mayor importancia. A hoy, estamos hablando en el año ya 2021, han avanzado algunos macrocasos, otros están quizás un poco más lentos, pero van avanzando, ¿sí? Este sistema de justicia está compuesto por 51 magistrados, donde 38 de ellos son titulares y hacen parte de 3 salas: la sala de reconocimiento, la sala de amnistía y la sala de definición de situaciones jurídicas, adicional a la que le llaman algunos la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación. Esto lo pongo como contexto, pero sobre esto que acabo de mencionar, quiero llegar a lo primer tema, a la sala de reconocimiento, ¿sí? Esta sala de reconocimiento lo que hace es tomar los testimonios de quienes están vinculados en cada uno de esos macrocasos. Escucha a las víctimas, también escucha a los victimarios y también toma testimonios de quienes habrían tenido participación, ya sea en primer rango, en segundo rango, en tercer rango, en todos estos hechos de conflicto. El primero es la retención ilegal de las personas, que comúnmente lo llamamos como secuestro, y voy a mencionar solo los que tienen de alguna forma mayor avance. Está este caso de secuestro, está el caso de los falsos positivos, que de alguna forma ha generado mucha mella en el diálogo nacional, y está el de reclutamiento ilícito, reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado, donde principalmente allí sí está la guerrilla de las FARC respondiendo a esto. Hay otros casos territoriales, como es la situación territorial del Urabá, la situación del Cauca y la situación del departamento de Nariño, donde, digamos, está visto que se generó la mayor parte del conflicto armado en Colombia, pero cabe resaltar que las víctimas no son solamente de la antigua guerrilla, sino de agentes del Estado,
también de los militares y, en fin, lo que busca esto como corazón de las víctimas es reconocerles la verdad a cada una de ellas y ya con el tiempo se hablará de la reparación, que sería un punto posterior, pero por ahora lo ideal sería concentrarse en ese reconocimiento de las víctimas. Muy bien, creo que eso es fundamental de entender, de acercarnos a ese contexto que nos da Uriel con relación a la JEP. Pero, no sé, acá quiero que pillemos algo, los invito a que pillemos, que me parece que también hay que destacar la importancia del proceso de paz, de algo que ha sido tan, no lo sé, como mangoneado, como tan atacado, como que no se le da la importancia que tiene, pero recordémosle a los escuchas de este podcast que en Colombia diálogos de paz han existido muchos y solamente este ha llegado a buen puerto, bueno, digamos en la dimensión que estamos trabajando hoy a partir de este punto de negociación. ¿Sí? Recordemos que hubo un acuerdo de paz con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame en la década de los 90, en los 80, ¿sí? Que estuvieron los famosos procesos de negociación de paz en el Caguán entre el 98 y el 2002, que no llegó a buen puerto, que tenemos los de Santa Fe del Realito entre el 2003 y el 2006 con los paramilitares y con todo lo que implicó ese proceso de justicia y paz que es bien diferente a este. Es totalmente distinta la implementación, el reconocimiento y lo que se hizo fue totalmente aparte, que creo que eso también es importante para reconocer históricamente. Tenemos otros diálogos de paz que se han dado en Colombia, como el de la Uribe en Meta entre el 84 y el 86, que se dio entre la guerrilla también de las FARC y el gobierno de la época. Los de Tlaxcala en México en el 92, también entre lo que se llamaba la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno nacional. ¿Sí? Pero finalmente creo que volviendo al presente, pillando en el presente, otra vez decir que la columna central de este proceso de justicia de transición, porque es justicia transicional, son las víctimas, es fundamental, mirando en perspectiva también ese fracaso, ¿sí? Que hay en anteriores procesos de paz que seguramente tienen unos detalles que lo hacen cada vez más complejo, pues desde la perspectiva histórica para entenderlo, ¿no? Pero creo que hay que señalar un poco en ese sentido esa importancia que tiene en el acuerdo de paz ese punto 5 y que creo que hay que explicarles a nuestros oyentes también que la JEP solamente es un componente de este punto. ¿Sí? Entonces también existe algo que es la Comisión de la Verdad. ¿Para qué una Comisión de la Verdad, Juan? Bueno, realmente, dentro del el contexto amplio de la justicia transicional, básicamente hay cuatro objetivos o elementos importantes que constituyen la justicia transicional, ¿no? Son justicia, verdad, reparación y no repetición, ¿no? Entonces, dentro de estos cuatro elementos, la verdad juega un papel muy importante, precisamente porque ahí es donde se va a conocer y se va a dar a conocer a las personas la verdad de lo que sucedió durante el conflicto. Una verdad oficial que va a generar memoria, ¿verdad? Va a generar memoria y pues obviamente es muy importante esto en una sociedad, ¿no? Porque hay un gran dicho que dice que, una gran frase que dice que aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla, ¿no? Entonces, digamos que dentro de este contexto, la verdad es importante, digamos que por esto. Pero dentro de estos cuatro elementos, para alcanzar esa verdad, es necesario pues crear unas comisiones de verdad, que básicamente en el fondo también uno puede distinguir varios objetivos, ¿no? de esas comisiones. Entonces, por ejemplo, por un lado, las comisiones de verdad le brindan una voz a las víctimas del conflicto. Esta voz obviamente es muy importante porque como las víctimas son las que han vivido en carne propia el conflicto, pues muchas veces por la naturaleza del conflicto las personas en general no conocen los eventos traumáticos por los cuales pasaron estas víctimas
Entonces es muy importante que eso salga a la luz y las comisiones de verdad se encargan de darle esa voz a las víctimas para que todos nosotros conozcamos qué es lo que está pasando. Dentro de el marco de las comisiones de verdad también se generan, digamos que condiciones para entonces hacer transformaciones de las instituciones, ¿sí? Entonces, digamos que también la verdad podría también, o más bien, pues, sí, o sea, podría desembocar o desemboca también en las condiciones que propicien la transformación de instituciones estatales que también han fungido como victimarios en muchos de los casos, ¿no? Y bueno, y hay así, pues, básicamente un montón de, digamos, de objetivos que las comisiones de verdad básicamente empoderan, ¿no? Y hace básicamente que se propicien pues los cambios necesarios para que no vuelva a haber una repetición pues del conflicto. No sé si de pronto, Uriel, también nos tengas algo que decir acerca de esto, de forma un poco más puntual y más precisa. Bueno, píllese esto, Juan. La Comisión de la Verdad, que está a cargo del padre Francisco de Rú, tiene muchas personas trabajando para esclarecer justamente la verdad desde los distintos ámbitos y desde los distintos criterios que hay en el marco del conflicto y en lo que se pactó en La Habana. Y se sale un poco del esquema cuadriculado de las leyes, entre comillas, porque allí han pasado actores del conflicto en muchos sentidos. No solamente han llegado los exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC, sino que también han llegado las víctimas de la guerrilla de las FARC y también han llegado incluso paramilitares. Por mencionar uno, Salvatore Mancuso, el máximo jefe en su momento de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha llegado y ha contado verdad. Recuerdo algún episodio donde se sentó a contar lo que había sucedido con Martha Domicó, ¿sí? Con el papá de Martha Domicó, uno de los importantes líderes indígenas. También es un espacio donde luego de esto van a entregar un informe que va a servir para nutrir a la Justicia Especial de Paz. Y cuando digo esto, quiero hacer un llamado también a las personas que desconocen el funcionamiento del sistema de justicia transicional, y es que esto requiere de tiempo. Sacar las conclusiones de lo que sucedió en el conflicto de más de 50 años no va a ser de un año para otro, ni de 2 años para otro. Y la resolución de conclusiones va a tardar y hay que tenerle paciencia a esto, ¿sí? Es un sistema de justicia transicional nuevo, hablando de la JEP, y lo que va a aportar la Comisión de la Verdad va a ser muy, muy importante para consolidar esos 5 grandes criterios que están consagrados dentro de la Justicia Especial de Paz. Quiero que pillemos muy bien esto y es muy importante. Lo primero que está allí es determinar la gravedad de los hechos. Lo segundo es la representatividad de esos hechos. ¿Cuál es la representatividad de cada uno de los hechos que están enmarcados en el conflicto armado en Colombia? Las características y el impacto diferencial de las víctimas, ¿sí? Y volvemos al tema nuevamente, al corazón, a las víctimas, ¿sí? Se va a lograr determinar cuáles son esas características y ese impacto que hace diferente a cada una de las víctimas. Después de esto, se va a revisar el juzgamiento de los máximos responsables. Allí es donde gran parte de la opinión pública está tratando de acelerar qué hubo, que cuándo los van a juzgar, que cómo los van a juzgar, que va a haber impunidad. Yo creo que no va a haber impunidad, porque todo esto hace parte del sistema, hace parte del tiempo que se requiere para determinar la gravedad de los hechos. Y por último está la disponibilidad probatoria, y es allí donde juega un papel muy importante la Comisión de la Verdad cuando entregue el informe al resto del sistema de justicia transicional, que también lo compone la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que está a cargo de Luz Marina Monzón, y tiene articuladas a muchas personas, tanto del Estado, miembros del Ejército, personas civiles, las comunidades, y también a miembros de la antigua guerrilla, para buscar a esas personas que las víctimas del conflicto no saben dónde están. Tanto es tan importante y tan valioso el papel que juega la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que aunque han encontrado muchos muertos,
también han encontrado personas vivas que sus familias en algún momento llegaron a pensar que estaban muertas y que habían sido víctimas mortales del conflicto armado en Colombia, pero por las presiones, por las amenazas, tanto del Estado como de los actores armados, las han hallado y ya están generando una nueva vida, generando muchas propuestas y conociendo también, además de lo que sucedió, dando herramientas para seguir trabajando en esa labor de búsqueda de personas. Y sí, y una cosa, ahora que lo dices, Uriel, básicamente escuchar a las víctimas, ¿no? Escuchar a las víctimas es algo muy, muy importante y es precisamente lo que busca la Comisión de la Verdad también, ¿no? ¿Por qué, no? Porque es importante, porque es que al escuchar a las víctimas también hay una desmitificación, por ejemplo, de verdades oficiales que no eran verdades, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, el caso, no sé, en la dictadura argentina, con Videla. Muchas veces a los desaparecidos, en el caso de la dictadura argentina, la excusa o la verdad oficial más bien era que se habían fugado del país porque hacían parte digamos, de grupos armados ilegales. Pero la verdad, ¿cuál era cuando escucharon a las víctimas? La verdad es que realmente los habían asesinado. Entonces, digamos que llevándolo como al contexto colombiano, obviamente aquí se van a destapar muchas cosas, se van a revelar muchas cosas y pues al conocer la verdad, obviamente se van a desmitificar muchas cosas que de pronto están rondando muchas veces en el imaginario social. En la línea en que Juan ha mencionado las víctimas y digamos esa desmitificación o legitimación o sacar de una oralidad ficticia en los eventos históricos, pues digamos que esa es la importancia finalmente de enfrentar a la víctima con el victimario en una rendición también que esclarezca la verdad, porque creo que eso es en esencia también, si está la víctima está reclamando eso, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde enterraron su familiar? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién asume la responsabilidad sobre esos hechos? ¿Sí? ¿Cómo se desvirtúan o no se desvirtúan esas acciones sanguinarias a la luz de un contexto histórico? Que me parece que eso es fundamental. Por ejemplo, hay que decir sobre el sistema transicional de paz, ¿cierto? Porque es un sistema integral y transicional. Integral, digamos un poco en alusión a lo que comentaba Uriel, porque integra diferentes aspectos alrededor del fenómeno de la violencia y de negociar la paz. Sí, porque es que el trasfondo de todo esto es que si negociamos la paz, si nos ponemos de acuerdo con algo, tenemos que también ponernos de acuerdo con la verdad, ¿cierto? Con revelar la verdad. Le duela a determinados sectores, ¿cierto? Sea doloroso para el país, sea irreconocible el nivel de barbarie que pues uno pensaría que estamos acostumbrados, pero realmente día a día se va descubriendo pues una serie de hechos que son cuestionables, ¿sí? Son sensibles en la realidad de este país. Entonces, la integralidad del sistema está por esos tres componentes que mencionaba Uriel: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Esas tres componentes son fundamentales, pero ojo, esto tiene un periodo, ¿no, Uriel? Un periodo del cual no se puede pasar y en el cual reconoce los crímenes, ¿cierto? No se puede hablar de crímenes después de diciembre del 2016, del 1 de diciembre del 2016, no se reconocen hechos de guerra, ¿cierto? Hay un marco también alrededor de quiénes son esas víctimas reconocidas en estos años de violencia en Colombia, y en eso que referías tú de los macrocasos hay que decir también que se está tratando de acudir a revelar el nivel de impunidad frente a hechos como la UP, ¿cierto? Que es el asesinato de los miembros de un partido político que quisieron participar de una vida democrática sin escudarse en las armas o en el monte. Eso también tiene que ver con otro proceso de paz en la década de los 80s. Creo que eso también es importante, y lo de los falsos positivos, todo ese tipo de cosas creo que finalmente son las que importan, como ir al pasado
y sacar todo eso que puede ser tan nocivo en la medida en que no se reconozca y por lo menos que las personas escuchen al victimario pedir perdón, porque el acto de pedir perdón también es importante. Yo quisiera preguntarte en esa perspectiva, Uriel, ¿cómo ha sido tu experiencia cubriendo las audiencias de la JEP? ¿Cuál es tu perspectiva alrededor de ese proceso de reconocimiento, esclarecimiento de la verdad, del victimario frente a las víctimas, de ese dolor? No lo hagamos evidentemente en términos amarillistas, sino no, en términos, ¿cuál es tu visión alrededor de eso? ¿Cómo es? Hay de todo y hay una característica que, a mi modo de ver, esto lo digo como opinión, y es que las audiencias, por decir algo, de los miembros del ejército respecto al caso de los falsos positivos, es muy similar el comportamiento a lo que ha pasado con las FARC. ¿Qué sucede? Los altos mandos del ejército, ellos, la gran mayoría, han negado cualquier vínculo con el conflicto, han negado algún vínculo con las ejecuciones extrajudiciales, han negado que hayan tenido relación con grupos paramilitares, y lo mismo ha sucedido también con algunos miembros de la antigua guerrilla de las FARC. Aunque reconocen que obviamente son protagonistas del conflicto armado y que fueron victimarios, pues muchos de los miembros del secretariado, varios de los miembros del secretariado han dicho: yo nunca obligué a una mujer a abortar, yo nunca violé a una niña, yo no fui capaz de eso era sancionado dentro de la misma política de la guerrilla, que no podían reclutar menores, por decir algo, de 15 años, que ellos nunca tuvieron niños de 7 u 8 años dentro de sus filas con sus fusiles al hombro. Y lo mismo dicen los miembros del ejército, que dicen: jamás tuvimos vínculos con Salvatore Mancuso, jamás tuvimos vínculos con empresarios que le pagaban a los paramilitares. Y esa relación de jerarquía es muy importante tenerla en cuenta con base en lo que hasta ahora se ha escuchado, porque van a seguir escuchando. Pero hay una gran diferencia. Los mandos medios, o aquellas personas que estaban con una jerarquía menor, tanto en el ejército como en la guerrilla, han contado la verdad. En algunos casos de las FARC han dicho: mire cómo nosotros teníamos de alguna forma encarcelados a los secuestrados, o de pronto algunos sufrimientos que padecían las mismas víctimas de secuestro, porque estaban todas las noches custodiando, haciendo pues todas sus labores ahí de cuidado de los secuestrados. Y también lo han hecho algunos miembros, tenientes o personas de rango medio del ejército, que han reconocido cómo ellos incluso iban a distintas ciudades de Colombia a buscar a personas habitantes de calle, a personas en condición de vulnerabilidad, para luego hacerlos pasar como bajas en combate. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes pillan ahí, como se llama el podcast, y pilla, hay una relación muy particular frente a lo que han dicho los altos mandos de los protagonistas del conflicto, como lo que dicen los mandos medios protagonistas del conflicto. Y ahí, haciendo referencia, por ejemplo, a lo que usted mencionaba de la Unión Patriótica, vincula también distintos macrocasos. U otro ejemplo, por decir algo, el macrocaso que hace referencia a la situación territorial del Urabá va muy de la mano con lo que pasa con los falsos positivos, ¿sí? Entonces, cuando la Jurisdicción Especial de Paz, junto también a la Fiscalía, que hay que hacer claridad que la Fiscalía también juega un rol importante, que ese es un mito que hay que acabar, que la Fiscalía dejó de participar en esto. No, señor, la Fiscalía también tiene un rol importante. Van, por decir algo, al municipio de Dabeiba, en Antioquia, es la puerta del Urabá, donde se presume está uno de los cementerios más grandes de falsos positivos, y donde han entregado hallazgos forenses, y yo he sido testigo. Tú estuviste en una exhumación, ¿no? En Dabeiba, creo. Correcto. En Dabeiba nos dimos cuenta cómo los expertos forenses hacen su trabajo, ¿sí? Y cómo entregan los cuerpos de quienes fueron víctimas de falsos positivos, ¿sí? Y cómo incluso hace algunas semanas dicen: hombre, no son 2.000 casos de falsos positivos, sino son 6.402. Pero también se han encontrado casos por el lado de la guerrilla donde
han reconocido casos particulares de secuestros en distintos municipios de Colombia y que han asumido esa responsabilidad. Uriel, sí, y bueno, ahora que, digamos, lo volviste a mencionar, lo de los falsos positivos y digamos que todo este fenómeno que se dio es muy importante y retomando la pregunta inicial de Hernán, la verdad en todo esto. ¿Por qué? Porque es que yo recuerdo en el gobierno de Uribe que le hicieron una propaganda básicamente elogiosa a las fuerzas militares. Se hacía una propaganda, digamos, de victoria militar sobre la guerrilla. Recuerdo que en los noticieros se presentaba básicamente que que las fuerzas militares estaban derrotando militarmente a la guerrilla. Mostraban cientos de bajas, ¿no? Y eso pues los medios al mostrar eso, pues obviamente crear un imaginario social, pero nos damos cuenta que cuando emerge la verdad, eso no era tan así, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, por eso es que la verdad tiene que jugar ahí un rol importante, porque es que de alguna manera, al conocer la verdad y darla a conocer a la población, pues uno se va dando cuenta realmente de la realidad del país y de lo que está sucediendo, que no era precisamente que el ejército estuviera erradicando físicamente a la guerrilla, sino que había casos donde se asesinaba gente inocente y se hacía pasar esta gente inocente como guerrilleros caídos en combate, pues para dar una falsa sensación, un falso imaginario de victoria militar cuando esto no era así. Entonces digamos que es muy importante pues que nuestros oyentes también hagan esa conexión, ¿no? Porque realmente una cosa es la que nos muestran los medios de comunicación tradicionales, que básicamente están muchas veces lavándole la imagen al gobierno, y otra cosa es lo que realmente sucede, y aquí la verdad es muy importante y las víctimas al tener una voz pueden revelar esa verdad. Dos cosas allí. Uno, remito nuevamente a lo que dije más temprano y fue, perdón la expresión, dejemos el berraco afán de qué es lo que va a pasar, de cuánto se van a juzgar, de cómo los van a juzgar, de qué pasó, que va a haber la verdad, porque hagamos de cuenta que hay un grupo en el país, ¿sí? Hay un sector del país que está diciendo que hay impunidad para la guerrilla, ¿cierto? Para la antigua guerrilla. Pero también hay un afán incluso de las víctimas del caso de los falsos positivos que tú mencionas. Han pedido, obviamente, ellos no están de acuerdo con lo que han dicho los victimarios o los que han llamado a comparecer ante el tribunal especial, que dicen, el general Mario Montoya negó todo, el general Mario Montoya dice que él no es responsable, hay que sacarlo de la JEP, hay que sacarlo. Si usted a mí me pregunta hoy, ¿hay que sacar a Mario Montoya de la JEP? Yo le digo, no. ¿Por qué no hay que sacarlo? Porque si a él lo sacan, a los miembros del secretariado de la antigua guerrilla quizás también pidan que lo saquen. Y ha pasado, porque por decir algo, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho en repetidas ocasiones que ellos tienen que pagar con la justicia ordinaria, ¿sí? Todos sus crímenes son delitos de lesa humanidad, y allí hay algo muy importante. A quienes decían que la JEP iba a generar impunidad, a muchos se les cayó la boca cuando sale el primer escrito de acusación por parte de la JEP y dice, en el caso de secuestro, ellos cometieron delitos de lesa humanidad, y ese va a ser un gran criterio a la hora de juzgar. Entonces, eso es primordial, y mi llamado es, dejemos el berraco afán, ya vendrán. La JEP está instaurada para 15 años, quizás con una posibilidad de prorrogarse, pero estamos hablando que son 15 años. Seguramente o posiblemente algunos de los victimarios van a morir de aquí a allá, pero se espera que las propias sanciones, las primeras decisiones, las primeras sanciones salgan este año. Y lo más probable es que salgan para los miembros de la antigua guerrilla y no para los militares que hicieron parte de los falsos positivos. Entonces ese también es otro argumento que se le puede entregar a aquellas personas de la sociedad que dicen, primero quieren es juzgar a los militares y no a la guerrilla. Eso por un lado, Juan. Y por el otro lado, a tu comentario de cómo los medios de comunicación
han ejercido de alguna manera cierta presión o han tratado de ocultar la verdad. Creo que estamos en un periodo de transición muy interesante, incluso en los medios de comunicación. Todos sabemos que hay mediaciones políticas, económicas, eso no es oculto para nadie. Pero sí hay productos, incluso de los grandes medios de comunicación, que son señalados de tener vínculos quizás con el empresariado colombiano, con la política, que están sacando cosas muy importantes. Y voy a mencionar simplemente un ejemplo. Cuando Noticias Caracol saca algo en contra de la guerrilla o en contra de las FARC o en contra de la izquierda, lo tildan de paracol, ¿sí? Haciendo alusión al paramilitarismo. Pero cuando Noticias Caracol saca un informe donde muestra durante 15 minutos testimonios rudos que involucran a altos mandos militares en la ejecución de falsos positivos, resulta que el otro lado de la población colombiana le dice faracol, ¿sí? Entonces lo están tildando de un lado y lo están tildando del otro. Pero creo que eso es una discusión que se podría pillar en otro episodio. Claro, sí, yo creo que para seguir la línea de la conversación, que esto es lo interesante de Cipilla, escuchándolos a los dos, tengo acá dos cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, entender que lo que está pasando con ese sistema de justicia que se ha dado a partir del acuerdo de paz obedece también a una cuestión global, ¿sí? La cuestión global es que Colombia está dando un ejemplo en un modelo de justicia transicional que no es de perdón y olvido, como otros hechos en la historia de la humanidad donde se negociaban acuerdos, se hacía la paz, pero se olvidaba todo. Y tenemos ejemplos, no sé, en el franquismo español, en algún momento los participantes de la sociedad, no todos en acuerdo, pero en España en algún momento, olvidémonos de lo que pasó mientras estaba Franco y empecemos de cero. Y eso ha pasado en muchos lugares del mundo. Obviamente que el modelo de Colombia se puede relacionar y comparar con lo que pasó en el acuerdo entre Inglaterra e Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? También, o sea, o también el proceso de paz de Sudáfrica. Bueno, ahí hay unas cosas bien interesantes, sobre todo en ese punto. Pillemos eso, pillemos que el proceso de paz y el momento histórico que estamos viviendo, ¿sí? No se compara, y no se compara precisamente, ya ahí un poco al comentario de Juan, este es un proceso que implica que los que participaron de esa violencia, de esa guerra desmedida, sanguinaria, por un color, por plata, por narcotráfico, por lo que sea, están aquí para reconocer que tienen un nivel de responsabilidad, ¿sí? Entonces ahí digamos que un poco entendiendo el argumento también de Uriel, ¿sí? Cuando Uriel dice no saquen a Mario Montoya porque es que si sacan a Montoya pues también van a salir los del secretariado, ¿sí? Claro, yo creo que lo más importante es, y por eso este fue un punto tan discutido, no sé si tienen la oportunidad los que nos escuchan de ver un documental bastante interesante que se llama La negociación de Margarita Martínez. Ahí se muestra toda esa serie de intereses que hay de parte de los que están en conflicto, de hasta dónde es capaz el ejército de reconocer la barbarie que ha ejercido en medio de la dinámica de la guerra, porque pues evidentemente los generales no van a decir que ellos son los que han hecho parte de la violencia y no más, ¿cierto? Eso es una pelea bastante compleja que se dio en la mesa de negociación, ¿sí? Reconocer, bueno, sí, el ejército tiene una injerencia importante y no solamente defendiendo los derechos y los intereses de los ciudadanos en términos de la Constitución, como un brazo armado que está articulado a la presidencia, bueno, todo ese tipo de cosas, no, aceptar que también tuvieron que ver con el desarrollo de la guerra, y el desarrollo de la guerra en términos de violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Y por eso es tan importante reconocer cómo este acuerdo y este punto del acuerdo y este modelo de justicia está articulado al derecho internacional humanitario, a organismos como la ONU, los garantes del acuerdo, ¿cierto? Todo eso me parece que también hay que mirarlo. Y un poco lo de los intereses, también yo quisiera señalar una cosa, Uriel y Juan. Acá hay un ejemplo de la historia, pillemos que cuando Belisario Betancur intentó hacer su proceso de paz en su momento
con el M-19, cuando a través del ministro de gobierno, Bernardo Ramírez, se encontraron con Luis Fayad, trataron de hablar con la cúpula del M-19 y se logró hacer un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz se desmoronó, ¿sí? Rápidamente. ¿Por qué? Porque en ese momento no estuvieron implicados todos los actores de la violencia. Porque los empresarios también dijeron, usted negoció la paz, pero no estoy de acuerdo con esto. Los militares también dijeron, usted negoció la paz, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso fue que fracasó ese intento, el primer intento en el 84, 86, antes del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia fue en el 85, de negociar con el M-19. Eso fracasó y después se vino toda la arremetida contra esta guerrilla y bueno, la caída de sus máximos líderes. Y bueno. Pero creo que es un poco eso, los intereses, ¿no? ¿Quién tiene intereses y desde qué punto de vista asume esos intereses? Entonces, medios de comunicación, empresarios, ejércitos. Pero creo que lo más importante alrededor de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Víctimas, es entender que se están poniendo de acuerdo los actores del conflicto, paramilitares, guerrilla, ejército y civiles que pueden acudir. Ese es otro dato, no sé si ya lo habíamos pillado, pero los civiles, ¿cómo pueden acudir, Uriel? Sí, los civiles hacen parte fundamental también de la escucha y allí ellos juegan un papel importante principalmente en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Ellos llegan y cuentan lo que conocen, lo que saben. Las personas que fueron víctimas también del conflicto, quizás de al lado, también tienen muchas cosas que contar y es importante, pero yo quiero regresar a dos cosas que usted mencionó. Y es esa participación internacional. Cuéntanos. La participación internacional y por otro lado las sanciones que se van a derivar con este sistema de justicia transicional. La intervención, por decir algo, de la misión de verificación de la ONU, donde Naciones Unidas está presente en todo el marco de implementación del acuerdo de paz. A ellos incluso se les solicitó que verifiquen las sanciones que vaya a imponer la JEP y eso es muy probable que vaya a suceder, que se entreguen su informe trimestral las sanciones, ya será con posterioridad, pero ese es un punto importante. Ahora, hablemos un poco de las sanciones. O sea, ¿va a haber impunidad? Ellos no van a tener cárcel. Claro que pueden tener cárcel, pero depende del momento en que aporten la verdad y de qué verdad se aporte y que luego eso se contraste. Como cualquier sistema de justicia, como lo hace la Fiscalía, escucha a las víctimas, escucha a la misma, bueno, un juez ordinario, por decir algo, escucha a las víctimas, escucha a la Fiscalía que acusa y escucha al compareciente. El compareciente dice, yo no maté, yo no violé, yo no hice nada malo, pero resulta que hay pruebas. Entonces, al momento de la contrastación, va a ser la Jurisdicción Especial de Paz, sus magistrados, los magistrados de cada sala, quienes determinen cuáles van a ser esas sanciones. Están las sanciones propias, que van de 5 a 8 años de restricción efectiva de derechos y de libertades. Está una sanción alternativa, que va de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad. Y está la sanción ordinaria, que va de 15 a 20 años de privación efectiva de libertad. Es decir, si alguno de los comparecientes en cualquiera de los 7 macrocasos que tiene abiertos la JEP hasta este momento dice, yo no soy responsable de ese homicidio, pero hay una prueba que verifica que efectivamente sí fue responsable de tomar la decisión de ejecutar tal homicidio, de ejecutar tal delito, tal crimen, pues le va a decir, hermano Hernán, usted no está cumpliendo. Mire lo que está diciendo las víctimas, mire las pruebas que tenemos. Y ellos acuden no solo a lo que se está aportando el tribunal ahorita, sino a todas las investigaciones que hay en el pasado. Entonces, llegar y hacer una lectura de todo ese material probatorio, más lo que resulte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, más lo que resulte del informe que va a entregar la Comisión de la Verdad, allí es donde la Justicia Especial de Paz va a generar esas sanciones. Y eso no significa que haya impunidad. Y allí es donde incluso, no quiero sonar profeta, pero puede voltearse la torta. ¿En qué sentido? Puede voltearse la torta a quienes son señalados por parte de la opinión pública de tener una sociedad.
Hay un sector de la opinión pública que dice la JEP apoya a las FARC y la JEP son farianos y Santos es fariano y, mejor dicho, un montón de falacias, un montón de, voy a decirlo, sandeces sin criterio. Sandeces sin criterio que incluso se puede voltear la torta. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar si en algunos meses o en un par de años la Justicia Especial de Paz toma un texto y dice, bueno, escribe un texto y aplica una sanción y dice Rodrigo Londoño Timochenko está condenado a 15 años de prisión? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se voltea la torta? Claro. Por eso, repito, ya por tercera vez, esperen, calmados, tranquilos. Pillen la vaina cómo va a ser después. Por ahora, cálmense, tranquilos. La Justicia Especial está trabajando, está andando, déjela, ¿sí? Claro. Como dicen los taitas, ¿no? Déjeme mirar al macho. Juan, dale. No, y claro, miren que estaba leyendo un artículo de un jurista sudafricano, Paun van Zyl, donde él obviamente hace como una especie de revisión, bueno, obviamente no, pues, él hace una revisión teórica de lo que es la justicia transicional, y uno de los componentes fundamentales es precisamente el enjuiciamiento, o sea, el enjuiciamiento de los perpetradores de los crímenes. Es decir, él reconoce que eso es un elemento fundamental en la justicia transicional, ¿no? Y básicamente, pues ve como varios factores detrás de ese enjuiciamiento, y es que con el enjuiciamiento también lo que se busca es evitar futuros crímenes, por un lado, se da también consuelo a las víctimas, ¿sí? Se refleja ante la sociedad que hay una transformación en el conjunto de las normas sociales y de alguna forma también promueve la reforma de instituciones gubernamentales que quizás en algún momento del conflicto pudieron hacer parte pues de comisión de crímenes, ¿verdad? También otro objetivo pues del enjuiciamiento es generar confianza en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que el enjuiciamiento es algo fundamental y necesario. Entonces, en ese sentido, decir que va a haber impunidad, pues es un absurdo, ¿no? Yo creo que una forma de hacerle propaganda negativa a la JEP, pero entonces uno ahí se preguntaría, bueno, ¿por qué entonces hay un sector de la sociedad que dice que va a haber impunidad y que la JEP es impunidad? ¿Qué hay detrás, no? ¿Quiénes son los que defienden esta tesis viendo que es una falacia? Y pues uno ahí se puede dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Al ver a estas personas que precisamente dicen que esto es impunidad y que pues aquí no va a pasar nada y que la guerrilla, mejor dicho, va a salir tranquila de todo esto, ¿no? Esa es una gran pregunta, creo yo, ¿cierto? Ahora, una pregunta que parece que tiene una respuesta obvia, pero creo que no es tan obvia, ¿sí? A pesar de que seguramente todos pensamos que es la ultraderecha y la derecha los que tienen unos intereses alrededor precisamente de legitimar y afirmar esa tesis de que la JEP no funciona. Pero creo que Uriel lo decía hace un momento, ¿no? Los garantes y los que acompañan el proceso de paz desde el ámbito internacional están ahí, ¿no, Uriel? Ese es un papel fundamental que la gente no evidencia. Creo que los medios de comunicación no le dan tanta relevancia a este acompañamiento. Por ejemplo, uno supondría que todo el dinero que llega, ¿cierto?, para los procesos de reinserción, pues se están perdiendo a partir de la corrupción de los funcionarios colombianos y que esa plática pues se pierde, pero creo que no es así, ¿no, Uriel? Pues sí, ahí ya estamos hablando de otro asunto, ¿sí? Sí. Que se sale de alguna forma de un poquito del contexto de lo que estamos conversando, pero que es importante. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara, hay un presupuesto del Estado Sí. en materia de reincorporación y lo trabajan, ¿sí? Ya no tengo criterio para hablar de cómo se trabaja eso porque realmente lo desconozco. También hay aportes que vienen del exterior y por lo general, digamos, la Unión Europea hace aportes permanentes
para la implementación del acuerdo de paz, para ayudar al país en distintas situaciones, pero creo que lo más importante de esto es esa verificación que se está haciendo por parte de Naciones Unidas. Cada 3 meses sale un informe, pero es un informe impecable, es un informe gigante donde se habla no solo de la reincorporación, sino se habla también de la situación del país, donde cada informe trimestral, no creo que haya alguno en el que no se destaque la necesidad por parte del Estado de generar acciones que eviten el desplazamiento, que eviten la protección de los líderes sociales. Siempre se está cuestionando eso y incluso se reconoce la implementación por parte del gobierno. O sea, a quienes dicen que la ONU es enemiga del gobierno o que es pro-FARC o que es pro-JEP o que es pro-izquierda, como le quieran llamar, pues también se equivocan, porque allí también se reconoce la labor que está desempeñando el Estado, pero a su vez dice, hace falta, ¿sí? No todo es malo, no creo que todo tenga que verse desde 2 puntos, sino los colores, mirar la transición de los colores y mirar también todos esos contrastes que hay en medio. Y aprender, nos hace falta, eso sí, una dinámica de aprender un poco más sobre el acuerdo de paz, que lo han hecho algunos medios de comunicación, lo hace el mismo sistema integral de justicia y reparación a través de cuñas radiales, a través de comerciales de televisión, a través de sus páginas web, y también lo hacen medios de comunicación como por ejemplo El Espectador con su sección de Colombia 2020, que inicialmente fue como Colombia en transición, haciendo pedagogía para la paz. Pero hacer pedagogía para la paz no significa estoy de acuerdo con todo lo que pasa, ¿no? Simplemente contemos sin necesidad de tomar una posición política o una posición editorial al respecto. Lo hacen con el interés, con el ánimo de contar qué es lo que está sucediendo. Si todos los días a quienes nos interesa la implementación del acuerdo de paz o quienes nos interesa todo lo que ha sucedido en el marco de los diálogos de La Habana, revisamos qué está publicando, por ejemplo, Colombia 2020, uno dice, hey, ve, hay cosas muy interesantes, cosas en materia de justicia, cosas en materia de reparación de las víctimas, cosas en materia de pedagogía que hacen los mismos actores del conflicto. Las víctimas, los victimarios, hay cosas que hay que contar y hay cosas que hay que ver y que tenemos que ponernos la camiseta para luego llevar el debate a una postura crítica, pero realmente con argumentos, sin dejarnos llevar por los odios o por las posiciones políticas, mirar las cosas con argumentos mucho más válidos. Diría que está señalando Uriel de ese interés por la paz, por esta justicia transicional, por saber qué es la JEP, que señala el trabajo que ha hecho El Espectador, que hacen algunos medios y que hacen las mismas instituciones que están implicadas en el proceso de paz. Yo quisiera recomendarles revisar, por ejemplo, la página de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Tiene una parte que se llama Pedagogía, que habla de pedagogía para la búsqueda, niños, niñas, adolescentes, las publicaciones, los estudios, a quién se busca. Creo que eso pues también es importante. Me parece que la página de la Comisión de la Verdad tiene un espacio muy importante que se llama Voces de la Verdad, que es un programa de testimonios que se ha reanudado. Es un espacio radial territorial en 90 emisoras en distintas regiones de Colombia, y ahí está un archivo importante alrededor de esto, ¿no? Es que hablar de la JEP, hablar de las víctimas, hablar del conflicto pasa por investigar. Yo creo que es una responsabilidad que uno tendría independientemente de el papel que uno tenga en esta sociedad, de su ejercicio profesional. Yo creo que como ciudadano, ¿cierto? Porque es que es algo fundamental, ¿sí? Es que es un proceso de paz de una guerra que aún en día no termina, pero cuando Uriel dice antigua guerrilla de las FARC, pues eso dice mucho, ¿sí? Porque pues se está diciendo ya no está, eso paró en ese momento, más allá de todas las problemáticas. Pero entonces voy a darle la palabra a Juan. Juan, tú tienes una pregunta para Uriel, a ver, cuéntanos. Sí, Uriel, tenía una pregunta y es la siguiente. Bueno, digamos que
el argumento falaz más común es, tú ya lo habías dicho, criticar la JEP porque hay impunidad, ¿no? Pero entonces me gustaría que tú, no sé, nos pudieras aclarar por qué se tiene que crear en este tipo de contextos una justicia especial y por qué no es el sistema de justicia penal ordinario el que debe juzgar pues estos crímenes y a estas personas, ¿no? Más bien. Porque yo veo también que hay una tensión, ¿no? Esto en todo acuerdo de paz, no solamente en el colombiano, hay una tensión entre justicia y paz en el sentido de que se tienen que flexibilizar ciertas partes, digamos, del sistema penal instaurado en la sociedad para que las partes se sienten a dialogar, ¿no? Porque es que si no, esto no va a pasar. Entonces yo no sé si tú nos podrías de pronto aclarar un poco por qué toca crear una justicia distinta. Eso es resultado de los diálogos en La Habana. Básicamente ese fue uno de los puntos, crear un sistema de justicia donde se dediquen a esclarecer lo sucedido en el marco del conflicto armado. Esa es la respuesta. Se crea en La Habana, ¿cierto? Se pacta en La Habana, también de alguna manera por la desconfianza que se generó en ese entonces por parte de la guerrilla, por ejemplo, con la fiscalía, ¿sí? Con antecedentes como lo que sucedió en el DAS, con las acciones investigativas que luego dieron como resultado una serie de delitos, de impunidad, es resultado de eso. La Justicia Especial de Paz se creó con todos los elementos, incluso en un tiempo récord. Se creó muy rápidamente, pero con toda la asesoría para que se pudiera detallar efectivamente lo que pasó en el conflicto armado, que iba a generar incluso algunos choques de trenes y que de pronto no fue tan bien estudiado como el caso de Carlos Antonio Lozada, que hoy es senador, que algunos dicen tendría que juzgarlo la Corte Suprema de Justicia, pero en definitiva, digamos, son errores, no errores, como puntos que están ahí quietecitos, pero en realidad la necesidad de una justicia que esclareciera el conflicto armado en Colombia fue pactada en La Habana y fue la necesidad de darle prioridad solamente a ese episodio de lo sucedido en Colombia hasta el 1 de enero de 2016. ¿Sí? De ahí en adelante, pues hay que tener claro, hombre, si hay algún excombatiente que firmó el acuerdo de paz, que hace parte de los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se descubre que cometió un delito, pues tiene que ser expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz, de la justicia ordinaria. Ejemplo, ya todos lo sabemos, Jesús Santrich, alias El Paisa, Iván Márquez y todo su combo que se devolvió a delinquir. Ellos están delinquiendo y si a ellos los capturan, pues sencillamente tienen que ir a la justicia ordinaria y tienen que ser extraditados en el caso de que tengan la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Entonces eso es claro, ahí la JEP está cumpliendo, le pusieron trabas, le dijeron que dejaron salir a Santrich para que se devolviera las armas, que sucedió una cosa, la otra, un montón de disputas jurídicas, pero ¿qué hizo la JEP al final de cuentas? Pues expulsarlos porque se dieron cuenta que estaban cometiendo delitos después de la firma del acuerdo de paz. Y no solamente sucede con ellos, que eran como cabezas visibles, sino sucede también con algunas personas que encuentran traficando droga o que están señaladas de homicidio, que han encontrado en distintos territorios de Colombia delinquiendo después de haber firmado el acuerdo de paz, que ellos hoy son, digamos, guerrilleros rasos, por llamarlo así, que están hoy en su proceso de judicialización por los delitos que cometieron después de ese día. Pero al final de cuentas esto es resultado de lo que se pactó en La Habana. Sí, yo también creo que es importante mencionar eso como, bueno, a pesar de que hay como un contexto concreto, básicamente también es como un elemento común en varios acuerdos de paz
alrededor del mundo, y es precisamente que siempre hay que crear una justicia transicional cuando se pretende dar un paso o una transformación social de una sociedad que ha estado pues en un conflicto general, ¿no? Porque también, bueno, el sistema de justicia penal ordinario, también como tú lo mencionas, muchas veces dentro de estos contextos, las personas que detentan el poder allá pueden tener también o pudieron haber sido también partícipes directa o indirectamente del conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algún presidente X participó o tiene velas en el conflicto armado y que de pronto no salga tan bien librado, y si ese presidente quizás montó un fiscal o algo, ¿sí? Entonces digamos que ahí la fiscalía obviamente pues no sería la que entraría como a investigar ese tipo de crímenes. Entonces yo creo que también lo que tú dices ahí es importante, ¿no? Como que también esa desconfianza en las instituciones de alguna manera hace que sea necesaria, bueno, es una de las razones, no la única, que sea necesaria, digamos, esta especie de justicia también transicional, ¿no? Claro, pero yo quisiera agregar un elemento que no hay que perder de vista, y es que en el momento en que se negocia la paz, durante tantos años, un desgaste importante del gobierno Santos en esa apuesta, hay que tener algo en cuenta, y es que, y eso fue una cuestión muy debatida en las emisoras, en la opinión pública en general, y es que se está negociando algo, no se estaba negociando el país, pero sí se está negociando dejar de delinquir, sabiendo que ya se ha delinquido, que se estaba en un conflicto, reconocer que hay un conflicto, que es un elemento muy importante, ¿cierto? Que tenían que hacer una dejación de armas para participar en política, pero todo eso tenía que pasar por la justicia, o tiene que pasar por la justicia, ¿sí? Entonces, en el acuerdo está contemplado unas curules en Senado y Cámara para miembros excombatientes de la FARC-EP durante 2 periodos, pero eso no quiere decir que no se les vaya a juzgar en una justicia especial transicional, por eso se llama una justicia transicional. Entonces yo creo que también hay que ver el fondo en ese sentido, que también había que reconocer que las FARC decían, bueno, yo me reinserto para participar políticamente, dejo las armas, pero tenemos que negociar las condiciones en las que yo voy a participar en la vida civil, sabiendo que ellos pues tenían unos procesos, o sea, los que negociaron la paz en La Habana tenían órdenes de captura de la Interpol, o sea, tenían una serie de implicaciones y demandas y procesos abiertos, los procesos de El Paisa, Santrich, ellos tenían los procesos antes de ir a La Habana, durante La Habana, y con el proceso de paz eso quedó ahí. Entonces eso pasó de una justicia a otra. Pero esa es la importancia. Y lo mismo, ahí entran, y ahí creo que hay que mirar un poquito, hilar un poco más cómo se le da la vuelta a esto, y es, también está la oportunidad de que vengan a declarar. Entonces ahí obviamente están las fuerzas militares, y hay una cosa alrededor, Uriel señalaba como, bueno, ellos siguieron delinquiendo y ya no les aplicaba, pero hay otros que ya han delinquido y buscan una oportunidad para escapar de la justicia, que también ese es uno de los grandes peligros alrededor de la JEP. Y estoy hablando, por ejemplo, de casos como Musa Besaile, ligado a un cartel como el cartel de la toga y otros escándalos de corrupción, pero que la JEP llega y le dice, sí señor, usted puede venir acá, vamos a estudiar su caso, usted es un civil, ¿cierto? Pero solamente lo vamos a escuchar como una persona que estuvo ligada al paramilitarismo en Colombia. Entonces buscan la redención en ese sistema, pero ese sistema les dice, no, acá no le vamos a juzgar lo del cartel de la toga, ni que usted haya sobornado magistrados, no, acá solamente lo vamos a juzgar por sus nexos con el paramilitarismo, por su ayuda a esa parte de la historia de Colombia, de la guerra, que creo que es el fondo de eso. Entonces creo que hay que también, como en ese sentido, para entender históricamente todo lo que pasa con la JEP, esos detalles, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay varios casos, como el que usted menciona, cartel de la toga y demás, que han intentado llegar allá como si fuera un paraguas para que les pongan unas sanciones menores, etcétera. Pero hay que dejar claro algo. Esto no está, la Justicia Especial de Paz no está hecha para los paramilitares, ¿sí? Hay intentos, ha habido una serie de intentos de quienes hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, por mencionar solo ese ejemplo, que han intentado llegar a la JEP. La JEP les ha dicho no. Hay otros que están ahí como que tratando de mirar cuestiones jurídicas, tratando de encontrar esa puerta, esa lucecita de una puerta para que puedan ingresar. Hay un sector de la población que está diciendo, oiga, sí, que llegue Salvatore Mancuso y cuente. El hombre tiene todas las intenciones. Su abogado permanentemente está tocando las puertas de la JEP porque dice, yo quiero ir.
Bueno, le dicen, no, es que no se puede, pero lléguese a la Comisión de la Verdad, que también va a funcionar, va a servir como aporte, pero pues yo ya no lo puedo juzgar porque resulta que pues usted hizo parte de un proceso distinto que fue el de justicia y paz. Entonces, pues yo no puedo juzgarlo en este momento. No sé qué vaya a pasar con eso. No sé si los paramilitares logren entrar allí. Y hay otro sector de la población que dice, uy, no, un momento, bueno, no podemos permitir que estos locos lleguen allá porque también quizás algunos estarán intentando que se oculten verdades que los paramilitares saben y que podrían contar ya en la Justicia Especial de Paz si eventualmente llegase a suceder, y que no lo hicieron en su momento con Justicia y Paz. Pero ha habido casos, por decir algo, hace un par de semanas se produjo la audiencia de dos militares de alto rango. Uno de ellos era el general Rito Alejo del Río, condenado en prisión con un montón de señalamientos y acusaciones de delitos graves, también de Jorge Eliezer Plazas Acevedo, vinculados en el caso 06 y en el caso 04, estamos hablando de los casos del Urabá, y en el caso el caso de los falsos positivos también, el caso 03, perdón, donde ellos llegan y dicen que ellos nunca tuvieron responsabilidades, que ellos nunca se reunieron con paramilitares, que ellos jamás cometieron esos crímenes y esos delitos a los que se señalan. Pero pues no sé, yo no soy juez, yo no viví ese conflicto, yo no tengo pruebas para decir son responsables o no son responsables. Hay un material probatorio y ese material probatorio es el que va a revisar, van a revisar los magistrados de la JEP en su momento de contrastación, ¿sí? Las víctimas que están presentes en las audiencias, hay que decirlo, pues salen enfadadas, dicen, pero ¿por qué este hombre está negando lo que sucedió realmente? Porque yo estoy segura que él tiene responsabilidad, y pues salen ofendidas, salen tristes, dicen yo no quiero saber más de esto, pero ya el tiempo lo dirá y serán los magistrados después de la contrastación quienes determinen si efectivamente tuvieron o no responsabilidades en los crímenes y en los delitos a los que se señalan. Podemos cerrar preguntándole a nuestro invitado ¿para dónde cree que va la JEP y esa intención de que no haya repetición y que haya reparación? Otra vez volviendo a una cosa que no podemos perder y son las víctimas de este conflicto. ¿Para dónde va eso, Uriel? Bueno, arranco diciendo que la JEP está blindada, ya lo había dicho antes, pero quiero hacer énfasis en esto. La Justicia Especial de Paz está blindada completamente, constitucionalmente y también con el apoyo y la verificación internacional. La JEP es sólida, tiene un equipo de magistrados, un equipo de personas trabajando en pro de consolidar verdad y en su momento pues juzgar, ¿cierto? Su periodo de juzgamiento ya vendrá después, pero tiene toda la solidez para garantizar la no impunidad, y eso espero yo ya de forma personal, que no se genere la impunidad y que efectivamente lo que dijeron los expertos internacionales, incluso al afirmar que la JEP es uno de los mejores sistemas de justicia transicional en el mundo, en su momento, sea también una repetición de una conclusión que saquen ellos mismos, esos expertos, en unos cuantos años, y digan, oiga, sí, efectivamente valió la pena y puede replicarse en otro tipo de conflictos. Que exista algún diálogo de paz o alguna intención bilateral, por ejemplo con el ELN, y que haya intenciones tanto del ELN como del gobierno, en el que sea, de realmente sentarse a dialogar y pueda funcionar incluso este mismo tipo de sistema para un juzgamiento posterior, sería pues un gran logro para un país como Colombia, que siempre está rezagado, ¿no? Y que siempre se ve con desdén y que siempre se ve como el país de la guerra, y que la otra invitación es a mirar lo que está pasando ahorita, porque nos quedamos en el juzgamiento y en la indagación de la verdad hasta el 2016, pero de ahí en adelante la situación está muy compleja,
porque las formas de violencia siguen siendo las mismas y aún están exacerbadas, con una tendencia al crecimiento en distintos sectores de la sociedad, ligados al tema del paramilitarismo, ligados al narcotráfico, ligados a la delincuencia común, donde los jóvenes incluso no encuentran otras alternativas, pero es también un llamado para que haya una intervención del Estado de manera importante en todos los ámbitos y en todas las formas donde el Estado tiene que atender a una sociedad como la colombiana. Y es, hombre, que ojalá nunca nos toque inventarnos una justicia para volver a juzgar el conflicto armado, sino que, digamos, ya hay más posibilidades de crear una nueva vida, una nueva sociedad a través de una responsabilidad conjunta y que tenga que ver, obviamente, que sea primordial la labor del Estado y el compromiso verdadero del Estado de decir sí estamos convencidos de generar una nueva sociedad, de generar un nuevo país donde haya posibilidades y haya oportunidades para todos y no tengan que tomar la violencia y tomar la delincuencia como una salida. Es como la forma en la que puedo concluir y con el mensaje un poco positivo al respecto. Bien, lo veo optimista, Uriel. Sí, optimista. Juan, para ti, finalmente, como para cerrar, ¿cuál sería la perspectiva tuya alrededor de esos dos temas que señalabas? La repetición, la no repetición y la reparación. Cuéntanos. Bueno, yo creo que eso va a ser un tema fundamental también en las próximas elecciones, ¿verdad? Porque pues es evidente que si va a ganar alguien del uribismo, pues va a volver todo esto añicos, ¿verdad? Entonces, digamos, en torno a reparación y garantías de no repetición, obviamente en el gobierno actual yo veo el panorama un poco oscuro. Bueno, muy oscuro realmente. Y es precisamente por varias cosas. Realmente, a ver, en unas lecturas que yo hice, que estaba realizando sobre precisamente todos estos puntos, me encuentro con que en la noción de reparación, pues existen distintas formas de reparación. Está, por ejemplo, una reparación material de las víctimas, que se puede ver reflejado pues, en pagos compensatorios, se puede ver reflejado en pensiones o becas. También está una forma de reparación que es la asistencia psicológica y también uno puede ver formas de reparación simbólicas. Y entonces aquí es donde quiero tocar un punto, ¿no? Porque es que resulta que si uno se pone a ver el gobierno actual, ha atacado no solo materialmente, sino simbólicamente también a la paz. ¿Por qué? Porque dentro de las formas de reparación simbólicas, por ejemplo, están contemplados, por ejemplo, días de conmemoración de las víctimas. Y ustedes recordarán, muchachos, el año pasado, yo no sé si volvieron a presentar eventualmente el proyecto, pero había un proyecto que rendía honores a las madres de Soacha como víctimas de los falsos positivos, ¿no? Y que fue hundido precisamente por bancada uribista en una de las comisiones del Senado, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo, por ejemplo, en ese aspecto de la reparación, el aspecto simbólico, ahí uno está viendo un ataque simbólico al impedir, obviamente, que este día sea conmemorado o que haya un día para las madres de Soacha. También, por ejemplo, está como acto simbólico el nombramiento en el Ministerio del Interior del director como director de víctimas al hijo del Jorge 40. ¿Sí? Apenas él creo que ya renunció, pero hubo un nombramiento del hijo de Jorge 40, ¿sí? Que fue un comandante paramilitar. Pero el gobierno, al hacer estos nombramientos o sea, está haciendo para mí un ataque simbólico. Digamos que en este aspecto de la reparación, yo veo que aquí le está dando, digamos que golpes, estocadas al aspecto de la reparación. Y garantías de no repetición también veo muy, muy oscuro el panorama en este gobierno. ¿Por qué? Pues porque es que dentro de los aspectos de la no reparación, de la no repetición, se encuentra un aspecto fundamental y es la reforma de las instituciones. ¿Sí? ¿Qué institución ha estado fundamentalmente involucrada también en el conflicto? Bueno, obviamente una institución, digamos, estatal, es los militares, ¿sí? Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha nombrado a gente involucrada, que se ha señalado a militares señalados en falsos positivos o que, digamos, sospechosos en estas acciones, los ha promovido. Entonces, fíjense que aquí no, o sea, yo siento que el gobierno está haciendo todo lo posible para que no haya ni reparación ni no repetición.
¿sí? O sea, al nombrar a esta gente, al promoverla, ahí está dando un mensaje claro, está dando un mensaje claro. Entonces, digamos que en ese sentido yo lo conecto como con ese aspecto teórico de la reparación y la no repetición y lo que el gobierno está haciendo concretamente, ¿no? Y se pueden dar, yo creo que muchos más ejemplos. Entonces, O sea, te interpelo un poco ahí para cerrar. Pero entonces, ¿tú crees que desde la JEP esto no se va a dar porque el gobierno le está poniendo trabas? no, o sea, yo creo que o sea, lo que nos decía Uriel es que eso está blindado. Sí, Sí, exacto. pero el hecho es que, por ejemplo, en los aspectos de reparación y no repetición es complicado, precisamente porque se están haciendo actos, pues que evidentemente van en contra de la reparación y de la no repetición de los hechos. Entonces, obviamente aquí es muy fundamental el próximo gobierno, creo yo, para hacer efectivo realmente el acuerdo. Sí, recordando que la JEP va a funcionar durante 15 años con la posibilidad de extenderse 5 años más, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no sé. Para cerrar, mi opinión es, pues siempre hay que tener la esperanza, sobre todo en algo que ha nacido en el propósito de conciliar. Entiendo la preocupación de Juan, porque evidentemente la voluntad política alrededor de la paz se mantuvo desde la perspectiva de los gobiernos de Santos y por eso, pues cuando ganó Duque. Pero también creo que eso que tú señalas está, pero la JEP y los que han defendido la paz y las instituciones, no solamente el gobierno, sino las que están en otras perspectivas y desde otros puntos, pues creo que, no sé, la JEP ha resistido, ¿cierto, Uriel? ¿Usted qué cree? ¿Ha resistido la JEP? Y va a seguir resistiendo. Y yo quiero, pues, no quiero hablar de política, pero quiero agregar algo a lo que dice Juan. Ha sobrevivido a este gobierno y va a seguir sobreviviendo no solo el sistema de justicia transicional, sino lo que también se ha hecho. Si la intención real hubiese sido acabar por completo todo lo que tiene que ver con reparación de víctimas, con la reincorporación de quienes estuvieron alzados en armas, pues ya lo hubieran hecho. Pero hay entidades que están haciendo con críticas, hay muchos que los critican, otros que las conocen un poco mejor y reconocen algunos aspectos, y es importante también tenerlo en cuenta, que quizás ese trabajo que de pronto se adelanta desde la misma unidad de víctimas que dirige Ramón Rodríguez, o la misma labor que hace Emilio Archila desde la Consejería para la Estabilización, o incluso pues de aquellas entidades que hacen parte de esta labor después de la firma del acuerdo de paz, pues ya se hubiesen acabado y como que no les pararían tantas bolas a eso. Pero obviamente con algún discurso un poco más afín a la paz, afín al acuerdo de paz, pues seguramente va a tomar mayor vuelo. ¿Sí? Y yo concluyo con la insistencia que han tenido los dos presidentes que han pasado por la Jurisdicción Especial de Paz, que ha sido Patricia Linares y el magistrado actual Eduardo Cifuentes, y es: la JEP está convencida en la paz de Colombia como generalidad, ¿no? Y como corazón de lo que debería ser un país, la paz. Bueno, listo. Entonces, pues nada, cerramos este espacio del día de hoy. Muchas gracias a Juan, a Uriel. Recuerden nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico cipillapodcast@gmail.com, nuestro Twitter e Instagram @cipilla_podcast. Entonces, pues no sé, muchas gracias Uriel, muchas gracias Juan por pillar sobre la justicia transicional alrededor del conflicto armado en Colombia, en esto que entendemos como la JEP, como la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda de Víctimas, de Desaparecidos. Entonces, pues nada, muchas gracias, Juan. Hernán, muchas gracias, y Uriel, muy, muy chévere haberte tenido acá. Tus aportes muy buenos, aprendimos mucho y eres muy claro y conoces, se nota que has estudiado y conoces del tema. Muchas gracias por venir. No, Juan, a usted, a Hernán, muchas gracias por la invitación y gracias por el halago. Ojalá supiera realmente
del asunto para poder hablar con un poco más de criterio. Pero pues nada, simplemente el resultado de lo poco que se ha trabajado desde mi oficio como reportero. Listo. Y ya. Listo. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y nos pillamos en una próxima oportunidad.